Hola hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinen su rostro para que nos presentemos delante de Dios para escuchar su palabra en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos, Dios amado, en esta mañana, este tiempo que tú nos concedes de estar nuevamente delante de tu presencia de forma especial para escuchar tu voz. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestra vida, transformándonos a la luz de tu palabra, y que el estudio de la carta a Tito sea de mucha bendición para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros en particular también, y podamos, Dios eterno, glorificar tu nombre en la medida que vayamos avanzando y aprendiendo. Que podamos poner en práctica lo que aprendamos. Danos sabiduría, Señor, para poder cumplir con ese deseo de nuestro corazón, y que en todo sea tu nombre glorificado. Te lo rogamos para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, hoy día nos vamos a la carta a Tito. Después de la introducción de la semana anterior, vamos a iniciar ya el estudio consecutivo de la carta propiamente tal de Pablo a Tito, así que le invito a que abra su Biblia justamente en esta carta a Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4, que va a ser los versículos de estudio de esta mañana. El título de este sermón es Saludo Inicial, justamente porque coincide estos 4 primeros versículos con la conocida salutación, este mensaje inicial de Pablo que deja en sus cartas. En la carta a Tito, como lo veíamos la vez anterior, es una estructura similar, semejante a todas las otras cartas, así que vamos a iniciar con la lectura de estos 4 versículos y el estudio de ellos. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Se cuenta en cierta ocasión que una pobre mujer demandaba del sultán en Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. Y se generó un diálogo en esta acusación, en esta demanda. Y se le pregunta a la mujer: ¿cómo perdiste tu propiedad? Ella contestó: me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. A lo que el sultán le contrapregunta, le dice: pero ¿por qué te quedaste dormida? Me dormí, dijo ella, porque creí que vos o que usted estaba despierto. El sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno expresaba esta mujer, y ordenó que se le pagase lo que había perdido. Lamentablemente, esta historia deja entrever una realidad que es muy común. Porque muchas veces nuestras confianzas, queridos hermanos, están desplegadas, están puestas en organizaciones, en cosas humanas, en personas e incluso en nuestras propias fuerzas. Y si nosotros hacemos un análisis, una evaluación de dónde están puestas nuestras confianzas, muchas veces nos vemos que nuestras confianzas están puestas ahí. En medio de una pandemia, que llega la vacuna, los números van descendiendo de contagios y nos vemos muchas veces con tranquilidad al ver que la vacunación, el programa de vacunación sigue progresando. Y es así. Y para eso mucho puede ser lo normal, incluso puede ser lo que corresponde frente al manejo de la situación. Y no quiero aquí ponerme a decir si estuvo bien o mal manejado. No, quiero manifestar esta realidad que creo que todos frente a esta situación, pueden haber otras
el manejo de la economía, que el retiro de cierta cantidad de dinero, todo obviamente en este contexto de pandemia en el que estamos. Y es real que vemos que nuestra confianza está puesta en distintas situaciones, en distintas organizaciones, en distintas acciones de personas que quizás son un poco ajenas a nosotros, etc. Y en este sentido, la iglesia en Creta estaba pasando una dificultad gigante porque no estaba poniendo su confianza en las enseñanzas que le había dejado Pablo, Tito, cuando habían estado en ese lugar. Y estaban teniendo una crisis terrible de integridad. Su confianza no estaban siendo sólidas donde debían ser sólidas. Sus confianzas andaban por cualquier lado. Y eso manifestaba una crisis, un problema. Por esta razón, Pablo le escribe a Timoteo para reforzar una idea, para reforzar el trabajo que se estaba haciendo en la iglesia. Y por eso lo dejó ahí, además. No solamente que le escriba, lo dejó para poder corregir lo deficiente, como le dice más adelante. Entonces, cuando Pablo comienza a mostrar en estos versículos que hemos leído, Pablo comienza a mostrar que no existe una confianza en títulos, en pergaminos, en acciones que él mismo pueda haber hecho o gente que él conocía. Él se presenta asociándose o en asociación, no como un comercio, sino como un derivado, como alguien que Dios había enviado. Dicho de otra manera, Pablo manifiesta una confianza en la obra de Dios y del Señor Jesucristo para respaldar la autoridad con la que él escribe. Entonces vamos a ver cómo el día de hoy, cómo es que Pablo desarrolla esta confianza plena en Dios en su saludo, como el inicio de esta carta, respaldando su llamado y su autoridad para escribirle a Tito. Este mensaje, este saludo, está estructurado en 3 partes: en un remitente, en un destinatario y el saludo propiamente tal. Y en esta estructura es que vamos a ver cómo es que Pablo demuestra esta confianza en Dios y que nos tiene que a nosotros llamar también la atención, exhortar a cómo es que estamos demostrando esa confianza en Dios. Antes de comenzar y ir al texto propiamente tal, quiero manifestar algunas consideraciones generales que son importantes que tengamos en cuenta. Este saludo de Pablo es un saludo que es el tercero más extenso de todas las cartas de Pablo. Por delante está solamente la carta a los romanos y la carta a los gálatas. El saludo a Tito es un saludo el tercero más extenso. Todas las otras cartas, a pesar que tienen un saludo, son más breves estos saludos iniciales. Y sin lugar a duda tiene una estructura compleja dentro de sí. Esa estructura compleja dice por qué Pablo manifiesta todo lo que dice a Tito, finalmente si lo deja, como lo vimos la vez anterior, en la isla, es porque tiene una convicción de lo que Tito sabe, de su ministerio, de cómo va a manejar la situación en Creta. ¿Por qué es necesario manifestar todo esto? Esa estructura compleja y como lo vamos a ver, nos realza los aspectos de confianza y nos hace entender también que esta carta, si bien está dirigida a Tito, es una carta que es semi-eclesiástica en el sentido de que de cierta manera es un respaldo para Tito. Es decir, mire, aquí Pablo me escribió, el apóstol Pablo, el que estuvo aquí, el que fundó las iglesias, o el mismo que les predicó, el que ustedes le conocieron. Él me está respaldando, aquí está. Entonces tenía de alguna manera un documento que acreditara la autoridad que Pablo estaba transmitiendo a Tito para arreglar lo deficiente y nombrar ancianos en las iglesias. Pero además nos hace ver algo, y Juan Calvino comenta lo siguiente. Dice él: es evidente por esta epístola que inmediatamente después de la partida de Pablo, Satanás se esforzó no solo por derrocar el gobierno de la iglesia, sino también por corromper su doctrina. Lo que comenta Juan Calvino
obviamente nosotros no lo tenemos escrito, es algo que se puede entrever a lo largo de la extensión de la carta de Tito y fácilmente se puede concluir esto, que hay un ataque, lo que le sucedió a todas las iglesias, donde Pablo tuvo que reafirmar de cierta manera, con distintos aspectos, su autoridad, el ministerio, la misma doctrina, y que no fueran desviados de lo que él le había enseñado. Entonces, esta carta de Pablo a Tito en este saludo manifiesta esa confianza, esa autoridad dada del mismo Dios y del Señor Jesucristo a Pablo y de Pablo a Tito para guiar a la iglesia en la doctrina, para guiar a la iglesia en la verdad. Entonces, este saludo inicial con todo lo complejo y todo lo que menciona nos hace considerar que la seriedad de cómo saluda Pablo a Tito no solamente es que un consejo de alguien, de un compañero de labor, de un compañero de milicia en cuanto al evangelio, sino que son los mandatos del apóstol. Una cosa no quita la otra. Se puede ser amigo, pero aquí está escribiendo con autoridad. Y así lo manifiesta a través del saludo inicial. Entonces, reviste al cuerpo de la carta propiamente tal que viene más adelante una seriedad. Es Pablo el apóstol, la autoridad derivada del mismo Señor Jesucristo para establecer a la iglesia a quien les escribe. Y eso denota una seriedad, pone a la carta como una autoridad propiamente tal. Pero también, como segundo punto a considerar, es que esto es un apoyo, como decía, al mismo ministerio, es un respaldo al ministerio de Tito. Si alguien llegaba a dudar de lo que Tito estaba haciendo, Tito tenía el respaldo a través de un escrito del apóstol Pablo. Como dirían algunos, el gran apóstol Pablo. El apóstol del Señor Jesucristo, el siervo de Dios, como él mismo se presenta. Entonces, teniendo esto en consideración, queridos hermanos, vamos ya de lleno al texto propiamente tal. Pablo comienza en el versículo 1 y vemos desde el versículo 1 al 3, en los 3 primeros versículos, cómo es que Pablo manifiesta ser él el remitente. Y pone títulos, entre comillas, de cómo él se está reconociendo, cuál es su labor, cuál ha sido su llamado, también cuál es su confianza, para respaldar quién es el que está detrás de la carta, el remitente. Y Pablo obviamente menciona su nombre, dice Pablo. Hemos estudiado ya a nuestro querido hermano Pablo. Le invito a conocer un poquitito más en las primeras enseñanzas de la carta a Efesios que están disponibles en nuestro canal. Hoy día no voy a entrar en mucho detalle porque ya lo conocemos a nuestro hermano Pablo, nuestro querido apóstol. Solo mencionar que su antiguo nombre, como todos sabemos, es Saulo y que era un perseguidor de la iglesia. Él en sus convicciones estaba seguro que lo hacía por amor al Señor, por amor a la ley de Dios, y fue instruido además por un gran reconocido maestro judío, Gamaliel. Posee un largo currículum que el mismo Pablo detalla a los hermanos en Filipo, ahí en Filipenses 3:4, circuncidado el 8º día, y manifiestas muchas partes de su currículum, de sus títulos, de estas cosas que a él le hacen tener, digamos, cierta autoridad en cuanto a la ley, como dice, irreprensible en cuanto a la ley. Y él lo manifiesta. Y sabemos y conocemos ya, como les digo, a nuestro querido apóstol Pablo. Él comienza su ministerio cristiano propiamente tal, luego de ahí de la aparición que el Señor Jesucristo, a través de una luz muy potente, lo bota de su caballo en esa historia que es conocida en el libro de Hechos, capítulo 9, y de ahí en adelante comienza su ministerio, porque fue el mismo Señor que lo encomendó. Luego de ese evento que para todos es conocido, comenzó a realizar viajes misioneros, 4 viajes en total. El último, el número 4, es el que lo llevó, como dije la vez anterior, a través de la isla de Creta. A conocer la isla y quizá a que naciera en su corazón el deseo de poder estar en la isla y predicar el Evangelio. Entonces este es Pablo, nuestro querido Pablo. Y se presenta, dice, yo soy Pablo. Y continúa diciendo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
Esta presentación de sus títulos confirma su autoridad. Soy un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Dos grandes títulos. Siervo quiere decir esclavo, doulos en el griego. Y demuestra un alto honor, una dignidad. Los esclavos se compraban en el tiempo, digamos, de que se escribió la carta, ya por el 60, 63 después de Cristo. Y los esclavos existían y manifestaba esta palabra doulos, que Dios había comprado a Pablo, y él le servía, y era un honor, pero también un grado de dignidad, por ser esclavo de el gran Dios de todo el universo, el único Dios de todo el universo. Este reconocimiento de siervo de Dios no solamente aparece aquí, sino que es algo común a todos los siervos de Dios que aparecen en las Escrituras. Moisés es reconocido de esa manera en el capítulo 1 de Josué. Los profetas en Jeremías, capítulo 7, se les menciona como los profetas mis siervos, dice Jehová. Y son reconocidos de esa manera. Pablo está diciendo, yo estoy, por decirlo así, estoy al mismo nivel de Moisés, de los profetas como Jeremías. Y es una presentación, un título que ocupa habitualmente en la presentación de sus cartas. Entonces algo que este título, si bien Pablo lo utiliza de manera común en todas sus cartas para él y es manifiesto para grandes hombres de Dios, como se menciona, como Moisés, Jeremías, entre otros, debemos de considerar nosotros, hermanos, como una aplicación personal para nuestra vida. Porque siervo de Dios es aplicable para todos nosotros. Todos somos siervos de Dios porque todos hemos sido comprados por Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Todos le servimos. Por lo tanto, no todos nosotros deberíamos poder, con autoridad, con sinceridad, decir, yo soy siervo de Dios. Cuando miramos la vida de Pablo decimos, sí, Pablo era sin lugar a duda un siervo de Dios. Pero nosotros hoy día deberíamos tener la misma capacidad de poder decirlo con libertad y que nuestra vida respaldara ese título de ser siervo de Dios. Y a los hermanos en Creta, en las distintas ciudades, el llamado era igual. El problema es que estaba esta situación respecto a su integridad, que sus obras no estaban de acuerdo a sus títulos, por decirlo en los mismos términos. Y es algo que nosotros hoy día, a la luz del inicio del estudio de esta carta, debemos de considerar cómo están siendo nuestras obras el respaldo a nuestros títulos. Nos decimos creyentes, nos decimos hijos de Dios. ¿Cómo nuestras obras respaldan eso? David Burt comenta lo siguiente: decir de Dios es reconocer una autoridad absoluta por encima de nosotros. Y en la medida en la que somos fieles a esta autoridad y ministramos con espíritu de servicio como esclavos de Dios, descubrimos que la autoridad de Dios se manifiesta en nuestro ministerio. Fin de la cita. Y cuando entendemos ministerio aquí, en esta cita de Burt, debemos comprenderlo a la luz de todos los ministerios de la iglesia. No ministerio como el ministro que se entiende generalmente como el pastor. Todos tenemos ministerios, áreas de servicio a través de los dones que nos han sido entregados de parte de Dios. El segundo título es apóstol de Jesucristo. Y este título en particular sí solamente lo pueden tener unos muy pocos, por decirlo así para ser enfático en la idea. Muy pocos. Porque fueron solamente los enviados del Señor, literalmente, como fue Pablo ahí en esa aparición en Hechos 9, los que pueden decir soy apóstol de Jesucristo. Y esto demuestra una autoridad que no es personal, que no es derivada de las acciones de Pablo propiamente tal, de sus estudios, sino que es una autoridad derivada de Cristo porque Jesucristo, el Señor, lo había enviado. ¿Qué es lo que quiere decir apóstol? Un enviado, un encargado. Enviado del Señor Jesucristo a todos los gentiles, que era el ministerio de Pablo. Continúa diciendo, para ir avanzando, el saludo es extenso, y vamos a ir avanzando
Después de decir siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice conforme a la fe los escogidos de Dios. Esto plantea el primer propósito del ministerio de Pablo. Y es aquí donde empezamos a ver que Pablo comienza a expandir su saludo y también a demostrar todos estos títulos para un respaldo hacia Tito y también de la misma autoridad que tenía Pablo, como lo mencioné al inicio. Entonces, en este primer propósito, Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta palabra conforme plantea desde ya uno de los desafíos de interpretación de la carta. Tiene algunos que vamos a ir tratando de esclarecer, de dilucidar de la manera más fácil posible. La palabra griega que se tradujo aquí en la Reina Valera por conforme se entiende mejor traduciéndola, que es otra posibilidad, como por o para, con un sentido de beneficio. Entonces podríamos decir, en beneficio a la fe de los escogidos de Dios. Y esa es la idea que la mayor parte de los teólogos comprende que es la idea que Pablo estaba transmitiendo. Porque el llamado de Pablo no está conforme a la fe que tienen los cristianos, sino que fue para el beneficio de los escogidos de Dios, porque a eso lo envió el Señor Jesucristo, a predicarle a los que el Señor Jesús, o Dios, en este caso, antes de la fundación al mundo, había escogido para que llegasen a la fe. Entonces, debemos comprender este primer propósito del ministerio en beneficio de la fe de los escogidos de Dios. Entonces, debemos reconocer que el ministerio de Pablo era el de llegar con la palabra de Dios, por supuesto, para el beneficio, para que los que habían sido escogidos por Dios llegaran a la fe. Y ese es el ministerio de Pablo. A eso fue llamado el apóstol. Gene Getz comenta, Pablo fue llamado y se le dio el mandato de ser apóstol para que predicara el evangelio a aquellos que Dios había escogido desde la eternidad para que pusieran su fe en el Cristo resucitado. Era para beneficio de los escogidos. Ese es el propósito principal o primario que aquí Pablo menciona a los hermanos en Creta. Es como que le dijera a los hermanos en Creta, aquí les dejo a Tito, de parte mía, yo, que fui llamado, que soy comprado de parte de Dios, enviado por Señor Jesucristo para el beneficio de vuestra fe, para que ustedes conozcan al Señor Jesús y sean verdaderos creyentes. Eso fue como la idea en general, cómo la está transmitiendo Pablo. Para el beneficio de la fe de los escogidos de Dios. Y continúa diciendo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esto es el segundo propósito del ministerio de Pablo, del llamado de Pablo. Era anunciar a los escogidos el conocimiento de la verdad. Como dice en Hechos 20:27, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, toda la verdad. David Byrd comenta lo siguiente: solo la verdad de la revelación divina puede configurar la mente de los que han creído, dándoles una nueva comprensión de la vida y transformándolos hacia una auténtica piedad. Y eso es lo que debemos comprender, y es lo que vemos a lo largo de la carta. Es el conocimiento de la verdad que lleva una vida de piedad. ¿Qué es la vida de piedad? Es una vida adecuada en devoción a Dios, de fervor por Dios, de servir a Dios. Y es solamente eso posible a través de conocer lo que Dios ha revelado a través de su palabra, que es la verdad. No hay otra vía, no hay otro camino para poder llevar una vida de piedad más que el conocer lo que Dios nos ha dejado revelado a través de su palabra. Y ese es el segundo propósito de Pablo, para que lleguen a la fe y que cuando estén en la fe conozcan la verdad para que puedan vivir en consecuencia, para que lleven una vida de piedad. Dicho de otra manera, debemos de decir que el comportamiento cristiano nace de un conocimiento profundo de la verdad. Y por eso
el título de nuestra serie. Una iglesia que se conduce en la verdad. Insisto, queridos hermanos, porque esto es fundamental y es lo que vamos a ver a lo largo de la carta, desarrollado desde distintos ámbitos. El comportamiento cristiano nace de un conocimiento profundo de la verdad. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra vía. Solamente el conocimiento profundo de la verdad nos va a llevar a un caminar digno del Evangelio. Estos son los dos grandes propósitos que menciona aquí Pablo en el versículo 1. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Esta frase es la meta, es el objetivo de los dos propósitos que Pablo ha mencionado. Es como que Pablo dijese, permítanme, denme esta licencia, es como que Pablo manifestara lo siguiente: yo, comprado por Dios, enviado por el Señor Jesús, tengo dos propósitos. Uno, llevar a la fe a los escogidos de Dios. Segundo, para que conozcan la verdad y vivan en consecuencia. Con el propósito, estos dos propósitos, de llevarlos a la esperanza de la vida eterna. Es el objetivo de la fe y el conocimiento, la esperanza de la vida eterna. Y eso como esperanza, como en la manifestación completa. Todos los que han creído en el Señor Jesús tienen vida eterna. Juan 10 lo manifiesta como la realidad que al momento de creer se tiene de manera inmediata la vida eterna. Solo que la manifestación completa, sublime, la entrega de la herencia completa, esa parte que para Dios es completamente real, como es la glorificación, nosotros no la hemos visto cumplida. Pero Pablo la da por segura, ahí en el libro de Romanos. Y también nosotros debemos de vivir con esa esperanza. Por eso habla de la esperanza. Y esta esperanza está basada, o mejor dicho, es la esencia del Evangelio. Y asimismo lo menciona Tito en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que solamente lo leo, lo vamos a estudiar más adelante. Dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos en estos versículos, solo hago esta mención, dejando la impiedad, todo lo mundano, todo lo que no es de acuerdo a la verdad, y que vivamos conforme al conocimiento de la verdad, con miras a la esperanza de la vida eterna, esa manifestación gloriosa. Eso es lo que está de acuerdo con lo que Dios nos demanda. Entonces el llevar a la fe y el conocimiento nos tienen que poner una vista más allá en la esperanza de la vida eterna. Es la esencia del Evangelio. Es para lo que hemos sido llamados. Juan 3:16, un pasaje que es muy conocido. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, nuestra vida ya no está aquí, sino que está allá en los cielos, en la eternidad. Así debemos de manifestar nuestra vida durante el tiempo que estemos en esta tierra, con miras a la esperanza. Y esta esperanza es cierta, es verdadera. Como dice Pablo en otras cartas, esta esperanza que no avergüenza, sino que es cierta. Muchos nos podrán apuntar con el dedo, reírse en nuestra cara por las cosas que creemos. Pero eso es para ellos locura. Para nosotros es la realidad del Evangelio y es la seguridad de que Dios, que no miente, como bien lo dice Pablo aquí, nos va a llevar a la vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y Jesucristo acaso va a perder algún alma? Y obviamente la respuesta es, por supuesto que no. Nuestra esperanza es segura. Y Pablo tenía esa seguridad.
Dice, yo estoy trabajando para ustedes, para llevar a los escogidos de Dios a la fe, para los que creyeron, conozcan la verdad, con miras a esta esperanza que es segura porque Dios no miente. Y continúa diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió esto. Y si Dios prometió, lo va a cumplir, pero es como un refuerzo de la idea que hace Pablo. Dios que no miente, lo prometió. Literalmente esto se podría traducir como antes de los tiempos eternos. Imagínense la bendición que hoy día nos toca, queridos hermanos, de estar viviendo este plan magnífico que Dios ha establecido antes que todo fuese. Y nosotros estamos siendo beneficiados de esta acción divina, de este plan eterno de Dios. Toda la historia de la redención, queridos hermanos, nace en la eternidad pasada. En este momento, Dios no está improvisando. Dios está ejecutando su plan. Y eso nos tiene que llevar a una certeza. Además de que Dios no miente y además que Dios lo prometió. Este plan que Dios estableció antes de los tiempos, Dios lo está ejecutando ahora. El Todopoderoso, el que gobierna de manera soberana, está ejecutando su plan de salvación. Y debemos de vivir de manera segura a la luz de esta realidad. Todo el plan culminará en la eternidad futura, donde termine, donde culmine todo el designio de Dios. Como lo manifiesta Efesios capítulo 1, Judas 24, que es presentar a su iglesia sin mancha y sin arruga, de que tengamos segura la herencia. David Burt comenta lo siguiente, y lo hace con exclamación. Voy a tratar de transmitir esa idea, ese énfasis que él le pone en su escrito. Dice, qué importante es, por lo tanto, que recuperemos esta visión de que el Evangelio en el cual hemos creído no es ninguna fabricación de los apóstoles, aunque les fue revelado a ellos, sino que procede de la boca de un Dios que no miente. Esa es la realidad, hermanos, lo que nosotros hemos creído, el cual era el respaldo de Pablo para presentarse a la iglesia en Creta en esta carta, debe ser también para nosotros la fortaleza de seguir viviendo la vida cristiana de una manera íntegra, conforme a la verdad del Evangelio, a la cual hemos sido llevados como escogidos de Dios y hoy día estamos creciendo en el conocimiento, con miras a la esperanza de la vida eterna. Versículo 3. Continúa Pablo manifestando y desarrollando esta presentación como remitente. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. El plan de Dios, creado antes que todo, fue manifestado. Dios lo creó antes de la fundación de todos los tiempos, de todas las cosas. Y en el momento preciso, en el momento exacto o en el momento oportuno, este plan fue manifestado. Y lo vemos en cómo lo manifiesta Pablo. Dice en el versículo 2, antes del principio de los siglos, un tiempo general, grande, extenso. Pero miren cómo enfoca ahora un punto dentro de ese tiempo general y a su debido tiempo, no en un siglo, en un tiempo, manifestó su palabra, en el momento exacto, conforme a su plan. Por eso es que nosotros debemos estar tan seguros de lo que Dios está haciendo y por eso hacía énfasis en que Dios no está improvisando en este momento, está ejecutando su plan. Y esto reafirma eso que les acabo de mencionar. Dios está llevando a cabo su plan. Y bien dice David Burt, que lo vuelvo a citar, Dios tiene un programa y el programa se está cumpliendo en su justo momento. Qué seguridad,
qué tranquilidad tiene que llevar a nuestra alma la realidad de que Dios está gobernando de manera soberana. Para Pablo esto era parte de su presentación, la confianza plena en lo que él estaba haciendo, la confianza plena en lo que él estaba escribiendo a Tito como respaldo de su ministerio, como respaldo de su autoridad para la iglesia en Creta. El evangelio que tenemos establecido en la palabra para hoy día, para nosotros como iglesia local, queridos hermanos, es el sello de seguridad de que debemos mejorar, de que debemos mirar a la luz de la esperanza, de la gloria venidera que esperamos en Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a vivir de una manera distinta, una manera íntegra, como Pablo se lo va a manifestar a Tito a lo largo de la carta. No debemos de perder eso de vista. La única vía, queridos hermanos, e insisto en esto, la única vía para vivir en piedad es conocer a Dios. Porque la revelación de este plan se hace a través, como dice Pablo, por medio de la palabra, por medio de la predicación de la palabra que le fue encomendada. La manifestación no es para que se quedara callada, se publicó y listo. No, es para ser proclamada. Y como dice 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:3, esta palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para ser perfectos, para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice Pedro, está aquí, es la revelación de Dios. Y Dios ha establecido que esta verdad sea proclamada a través de la predicación. Quizás para los humanos, para las personas, esto es una locura, es algo que es extraño. Y así lo manifiesta Pablo. En primera carta a los Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estos que Dios escogió, los que mandó Pablo. Dios mandó a Pablo, a los escogidos, creyeron por esta locura, como él dice, de la predicación. Y tú y yo hemos creído por esta locura. Y muchos nos tratan de fanáticos, de locos. Pero hemos creído a la realidad del Evangelio. Y es lo que Dios ha establecido, es para lo que Dios mandó a Pablo. Y así a otros tantos hombres posteriores a Pablo, los padres de la iglesia, después del tiempo de la Reforma, otros tantos de entre medio. En esta época grandes hermanos, grandes pastores, pero también los más pequeños, los menos conocidos, manifestando la verdad del Evangelio para que el plan de Dios se cumpla, porque Él ha establecido que su verdad sea conocida a través del Evangelio, de la proclamación, de la predicación del Evangelio. Y este es el mandato que también Pablo le traspasa a nuestro querido Timoteo. 2 Timoteo 4:1 y 2 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Esa es la sentencia tan ceremoniosa, tan importante que Pablo le da a Timoteo. Y finalmente culmina el versículo 3. Encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La salvación es una obra trinitaria, lo vemos ahí en Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Dios hizo una acción, Jesucristo hizo otra acción, el Espíritu Santo otra acción, para completar el plan que Dios había establecido. Y otros pasajes como Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo, nos manifiestan que Dios es el que planificó este plan. Y Pablo reconoce a Dios, no solo aquel que lo envía como aquel que lo compró, sino que también como quien lo ha salvado, que los traspasó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro en su carta.
Él, sin lugar a dudas, Dios es su completo dueño. Por eso tiene esa seguridad de presentarse como siervo de Dios. Porque Él lo compró, Él lo salvó, Él lo mandó, lo encomendó también a través de su Hijo Jesucristo. Y así es como se presenta Pablo, el remitente. Versículo 4. Y aquí en este versículo tenemos las dos siguientes partes de la estructura del saludo. El remitente y el saludo propiamente tal. En la primera parte del versículo tenemos el destinatario, a Tito, verdadero hijo en la común fe. De Tito ya hemos mencionado algunas cosas, solo recuerdo que a Tito es un colaborador de Pablo, era un gentil que pasó a ser creyente, como lo dice Gálatas capítulo 2. Era un amigo llamado ayudante de Pablo, era confiable, por algo Pablo lo dejó ahí en Creta para que arreglase lo que era deficiente. Por nombrar algunas cosas que ya vimos la vez anterior. Pero interesante es que aquí a Tito se le reconoce como verdadero hijo en la común fe. Entonces aquí hay dos palabritas que son muy interesantes y que refuerzan la idea de la confianza y del apoyo que le está dando Pablo a Tito en su ministerio. Primero, dice verdadero hijo. Pablo había llevado el evangelio a Tito. Y él creía, había sido regenerado. Pablo había visto en él la realidad del evangelio en su vida. Un hijo había sido regenerado, había nacido de nuevo. Obviamente como obra de Dios. Lo que esto nos muestra, verdadero hijo, es este afecto entrañable que no está en contraposición a la autoridad apostólica que Pablo manifestó tan fuertemente en los 3 primeros versículos. Es completamente... pueden ir juntas, por decirlo así. Pero lo que aquí está manifestando es que yo, Pablo, el que envió a Jesucristo, el que lo compró, el que lo salvó, el mismo Dios, que es algo que es común a todos, envío a quien tiene un compromiso, al quien yo conozco, porque es mi propio hijo, obviamente en esa relación espiritual. Y respalda a Tito como un creyente genuino, como un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque además tienen la común fe. O sea, no le estoy dejando que alguien que cree algo completamente distinto a mí. Estoy dejando que alguien que es un verdadero creyente y que tiene la misma fe que tengo yo. Es como que dijese eso Pablo, ¿no es cierto? Entonces, a este Tito, al verdadero hijo y que tiene la común fe o la misma fe, es a quien le encomiendan los propósitos que vamos a estudiar el próximo domingo. Y tiene la certeza y la convicción de que tenía sus mismos conocimientos y sus mismas convicciones. Por eso Pablo lo deja en Creta, para resolver lo defectuoso, lo débil, lo que había que corregir y para nombrar ancianos. Para ir acercándonos al final. En la segunda parte del versículo 4 encontramos el saludo propiamente tal. Dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz. Generalmente Pablo, en el saludo propiamente tal, son siempre frases cortas, expresiones breves. Y esto obviamente no es la excepción. Manifiesta un deseo personal de Pablo hacia el destinatario que era Tito. Es como que, Tito, te deseo gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Y obviamente también menciona al Señor Jesucristo. Gracia, el favor inmerecido de Dios. Misericordia, el amor y la compasión. La paz como el resultado de una confianza plena en Dios. Esos son los deseos que Pablo está manifestando a Tito. Quiero que el favor inmerecido de Dios, el amor, la paz de Dios, ese resultado de una confianza en Dios, estén presentes en tu vida, en tu ministerio. Al llevar a cabo la labor que te mandé, la gracia, misericordia y paz te acompañen. Es el deseo del Padre espiritual de Tito, pero también de la autoridad que lo ha delegado a llevar a cabo esta tarea. Y finalmente, de Dios Padre y del Señor Jesucristo,
todos los deseos de Pablo hacia Tito provienen de Dios y del Señor Jesús, porque ellos son la fuente, el Dios trinitario, son la fuente de toda bendición. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Le dice Pablo ahí a la iglesia en Éfeso. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pablo eso lo tenía muy claro y su deseo de gracia, misericordia y paz tiene que provenir de allá, no del mismo Pablo, porque él, a pesar de tener autoridad, comprende que esa autoridad le ha sido delegada y que finalmente quien lo respalda es la autoridad de Dios, que es la fuente de todo para cualquier creyente. Entonces Dios trinitario es la fuente de toda bendición. Pero quiero que notemos algo antes de culminar, queridos hermanos. Del Señor Jesucristo culmina diciendo el versículo 4, nuestro Salvador. Si volvemos nuestra mirada al final del versículo 3, dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo intencionalmente, no es que se haya equivocado, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, llama a Dios nuestro Salvador, pero también a Jesucristo le dice nuestro Salvador. Alguien podría decir, bueno, ¿quién te salvó finalmente, Pablo? ¿Dios o Jesucristo? Y Pablo podría decir, ambos. Porque la acción de la salvación es trinitaria. Pero también hay una realidad aquí, que es que se resalta la deidad de Cristo. Porque si a Dios le dice nuestro Salvador y a Jesucristo nuestro Salvador, quiere decir que Jesucristo es Dios, porque los dos son nuestro Salvador. Y está resaltando esa deidad de Cristo. Y también, por supuesto, que la obra trinitaria de salvación en nuestra vida. Cito por última vez a David Burt, que comenta respecto de esto. Si pues tenemos un Padre Celestial, dice David Burt, que nos ha amado tanto como para crear una vía de salvación para nosotros por medio del Señor Jesucristo, y si éste nos amó hasta poner su vida en nuestro lugar, verdaderamente ambos merecen ser llamados nuestro Salvador. Qué bendición, queridos hermanos. Nuestra identidad como creyentes, para culminar, está en base a la acción trinitaria de Dios. Así lo manifiesta Pablo claramente en este saludo. Ese es el respaldo de Pablo y ese tiene que ser nuestro respaldo para nuestra vida cristiana. Dios, el que gobierna de manera soberana, el Todopoderoso, el que creó todos los cielos y la tierra, es tu Salvador. Y Pablo toma esa autoridad de parte de Dios que lo ha salvado para mandar a Tito a corregir lo deficiente. Y es a través de esta carta que Dios te habla a ti a partir de esta mañana para que corrijas lo deficiente en tu vida. A través de la autoridad de la palabra de Dios, escrita por estos hombres, pero inspirada por el mismo Dios que es tu Salvador. En definitiva, es como que Dios te está hablando, quien Dios te salvó, te está diciendo corrige lo deficiente. Iglesia, corrija lo deficiente. Y nosotros tenemos que decir amén. Ayúdanos, Señor. Las acciones de Dios demandan una conducta propia a la verdad con la que hemos sido llamados a la esperanza de la vida eterna. Y así lo vamos a ir desarrollando. La común fe que nos une debe llevarnos a trabajar en comunión, en la comunión de la iglesia, buscando glorificar a Dios en todo, corrigiendo lo deficiente y teniendo un liderazgo conforme a la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos comprender la verdad que está a lo largo de esta carta y que vemos claramente plasmada, establecida en este saludo tan profundo, tan maravilloso, que nos llama a nosotros a tener este respaldo en nuestra vida para glorificar a Dios, para corregir lo deficiente, para escuchar la voz de Dios a través de estos estudios y mejorar en nuestra vida íntegra
y que nuestra vida sea íntegra conforme a la verdad con la que hemos sido llamados. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que el mensaje del día de hoy te haga meditar en nuestro Dios Salvador, en nuestro Jesucristo Salvador y también en la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este tiempo que nos das. Y gracias, gracias Dios amado por esa obra trinitaria de salvación que has hecho en nosotros. Gracias porque lo vemos a la luz de tu palabra y porque vemos también las acciones tuyas en nuestra vida. Ayúdanos, Dios amado, a que esa acción trinitaria de salvación resulte en que nuestra vida sea una vida íntegra, que refleje esa acción tuya en nosotros. Ayúdanos a corregir lo deficiente, como lo manifiesta esta carta de Pablo a Tito, y que entendemos que es tu mensaje a nosotros el día de hoy. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por tu acción en nosotros. Danos sabiduría para poner esto en práctica. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.